Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta última semana correspondientes a la unidad número 1. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luisa. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana de esta primera unidad. Como es de costumbre, nosotros vamos a iniciar presentando las actividades correspondientes a el tema que se encuentra planificado para esta semana y vamos a hablar sobre la independencia y también la libertad. Serán términos iguales, serán términos diferentes. Vamos a analizar qué es lo que pasó luego de la liberación de los españoles en nuestro continente, en nuestro territorio, lo que hoy es el Ecuador, la disolución de la Gran Colombia, y habíamos visto en términos anteriores, y ahora vamos a ver qué es lo que pasó, si es lo mismo la independencia o la libertad, qué es lo que alcanzamos. Vamos a ver, aquí tenemos la independencia versus la libertad. La independencia latinoamericana, que en los países continentales se logró tras 15 años de avatares y batallas, no es solo un proceso del pasado con unos héroes muy importantes, sí, pero ya muertos. La independencia y la libertad son realidades que debemos conquistar cada uno de nosotros todos los días. Por un lado, tenemos que recordar el pasado con respeto. Fueron decenas de miles de muertos de lado y lado, familias destruidas, territorios devastados. Los próceres de la independencia sabían que corrían riesgos, sin embargo, dieron los pasos que consideraron necesarios hasta la entrega de su propia vida con valentía para entregarnos la independencia que hoy tenemos. Vamos a ver, aquí tenemos la primera característica de la independencia. Pero esa lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio en la guerra que ha de decirlo. Decía al terminar la contienda Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía faltaba mucho para la verdadera libertad. Cierto es que no hay que pedirle a la independencia lo que no buscaba. Y a Bolívar, en su carta de Jamaica, predice el triunfo de la lucha emprendida y de los ideales que la acompañaban: independencia americana, derechos del hombre, gobierno democrático, equilibrio entre los poderes, leyes a favor de la libertad, congresos, constituciones, entre otras características, pero no dice que todo se obtendría de una sola vez. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo, los derechos humanos, son objetivos que los pueblos latinoamericanos irán buscando y a los que se irán acercando con el paso del tiempo. Esas son características fundamentales en cuanto a esta primera determinación. Entonces ya vemos aquí cómo se fue fraguando prácticamente, cómo se fueron determinando algunas características fundamentales en función de este proceso de libertad. Prácticamente, que en el proceso de libertad no es que simplemente se enfrentaron, lucharon y unos vencieron y otros perdieron, sino que ya existía una estructura cultural, una estructura política que estaba ya totalmente fraguada, estaba totalmente estructurada en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas de las estructuras socioeconómicas coloniales sobrevivieron largo tiempo después de la independencia y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos, pero ello no es razón para minimizar la independencia. Al contrario, debemos valorarla en toda su dimensión, pues fue el primer paso de la conformación de estados nacionales y por ende parte de la lucha por construir la justicia social, el bienestar y uno de los preceptos que se encuentra en nuestra Constitución, que es el summa causa o el buen vivir, al que todos aspiramos. La otra lucha inacabada es la unidad. A lo largo de estos siglos ha habido amargas experiencias de aislamiento, de división, incluso de guerras, pocas felizmente, entre países hermanos latinoamericanos.
La América independiente y unida que soñó Bolívar no es una realidad, aunque nadie ha renunciado a ese sueño. América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo, pues sus países comparten muchas características similares, tales como costumbres, lenguas y creencias comunes. Pero paradójicamente, cuando hay la globalización puesta por formas suprarregionales de organización política y jurídica, por mercados comunes y por la disolución de las fronteras, parecería estar aún lejos de superar nuestro tradicional aislamiento y las gravísimas diferencias regionales, incluso dentro de nuestro país. Eso se evidencia bastante y radicalmente. Los costeños están en contra de los serranos están en contra de los costeños y existe ese regionalismo, lo cual hay que definitivamente erradicar. Y lo mismo que sucede en nuestro continente americano, perdón, en nuestro país, sucede a nivel de nuestro continente sudamericano. Cada uno, los colombianos, los venezolanos, los brasileños, los argentinos, los chilenos, cada quien obviamente tiene un espíritu de división. Cada uno de ellos tiene su nacionalismo y ellos, al aplicar de una forma irracional el nacionalismo, permite que se den los procesos de división, de separación, y no existe una unidad latinoamericana, que es lo que buscaba y aspiraba Simón Bolívar a través de ese gran proyecto que fue la Gran Colombia. Los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñar por Bolívar en aras de la construcción de estados nacionales encerrados en sí mismos. Aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente, su gran población, que sería no solo uno de los más grandes mercados del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural, la tolerancia y la estética que pudieran haber existido en la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, otros más restringidos como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alternativa Bolivariana de las Américas. Deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración como la mejor herramienta para el desarrollo de una cultura verdaderamente humana y justa, sin duda la América que quería Simón Bolívar. Pues, en la actualidad, muchos diplomáticos han buscado establecer unidades, uniones entre los países latinoamericanos. Unas han dado efectivamente eh, semillero, han sido fructíferas, otras no, lamentablemente. Pero en esta siguiente etapa vamos a ir analizando un poco más acerca de estas características y vamos a ver justamente qué es la libertad. Vamos a ver desde un punto de vista semántico en qué consiste la libertad. ¿Qué es la libertad? Y muchos de nosotros nos preguntamos qué es la libertad y pensamos que libertad es nosotros disfrutar, hacer cosas sin que nadie nos tengamos algún tipo de control, pero vamos a ver qué implica la libertad. Y vamos a ver a continuación, vamos a ver qué es la libertad desde el punto de vista semántico o conceptual. La libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Se trata de uno de los valores más trascendentales del ser humano. La palabra libertad proviene del latín libertas y significa condición del que es libre. Esto es el estado o situación de la persona que no es esclava sí, ni prisionera y tiene la posibilidad de tomar decisiones y realizar cualquier acción que desee sin estar determinada por una circunstancia externa. Solo regálenme un par de minutitos nada más. Ya regreso.
Listo, compañeros, gracias por su espera, gracias por su paciencia. Continuamos. Entonces ya habíamos visto aquí un punto de vista ya técnico que es la libertad. Ser libre significa poder elegir y actuar de acuerdo con las propias creencias, valores y deseos. Por ejemplo, cuando un niño llega al parque, tiene la libertad de elegir a qué juego subirse o si jugar con otros niños o solo. En este contexto, la libertad le permite tomar decisiones sobre cómo quiere disfrutar de su tiempo en el parque, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante recordar que la libertad conlleva responsabilidades. Ser libre no significa hacer lo que queramos sin tener en cuenta las consecuencias. También implica actuar de manera consciente y respetuosa hacia los demás, reconociendo sus derechos y su dignidad. Por ejemplo, el niño que va al parque tiene la libertad de jugar de la forma que desee siempre y cuando respete las reglas y el espacio de las demás personas o de los demás niños. Es importante. En cuanto a las características de la libertad, las características de la libertad son las siguientes. Primero, autonomía y autodeterminación. La libertad implica la capacidad de tomar decisiones conscientes y actuar según nuestras propias convicciones. Ausencia de imposiciones externas. La libertad significa no estar controlado por fuerzas externas o restricciones injustas que limiten la capacidad de actuar según la propia voluntad. También podemos hablar de responsabilidad y personal y respeto a los demás. La libertad implica asumir las consecuencias de las acciones y decisiones que se toman y reconocer que la propia libertad no debe inferir con la de los demás. La oposición de la coacción. La libertad se opone a los sistemas de opresión como la esclavitud, la manipulación, la amenaza. En cuanto al derecho humano, la libertad es un derecho fundamental que forma la base de la dignidad humana y debe estar respetada por leyes, normas sociales que garanticen la protección de las personas contra la opresión y también la injusticia. En cuanto a la libertad como valor, la libertad es un valor fundamental que vincula con la capacidad de las personas para expresar sus ideas y perseguir sus metas sin restricciones injustas. Su valor radica en brindar la oportunidad de explorar, aprender y crecer para alcanzar al máximo potenciales en nuestras vidas. Al mismo tiempo, la libertad fomenta otros valores tales como la diversidad, la tolerancia y la convivencia social, en tanto guía las acciones humanas al diálogo. En ese sentido, el sistema democrático es el que protege la libertad de las personas. Es importante conocer esta temática porque obviamente debemos saber qué es lo que nos permite la ley y qué es lo que nos impide en cuanto a la función y la aplicación de la libertad. En cuanto a los tipos de libertad, vamos a ver cuántos son los tipos o cuáles son la división o las características en cuanto a los tipos de libertad y vamos a ver a continuación. Según el ámbito donde se ejerza la libertad, se puede clasificar en las siguientes características. Primero, libertad de expresión o de pensamiento. Es el derecho que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin miedo a represalias. Es esencial tanto para la diversidad intelectual y el desarrollo personal como para la democracia, dado que fomenta el intercambio abierto de ideas y la participación ciudadana. Esas son las características en cuanto a la libertad de expresión o pensamiento y que también está expresada, está contenida en nuestra Carta Constitucional, en nuestra Ley Suprema. La libertad de culto es el derecho que garantiza a las personas la libertad de profesar y practicar cualquier tipo de religión, creencia o sistema de valores, así como de cambiar de religión o no tener ninguna. Esto implica que los gobiernos y otras instituciones no puedan imponer una religión específica ni discriminar por motivos religiosos. La libertad de prensa es el derecho que garantiza a los medios de comunicación y a los periodistas la libertad para investigar, informar y expresar opiniones sin interferencias o censuras por parte de las autoridades. Implica el acceso a la información, la protección de la fuerza y la capacidad de publicar noticias y opiniones de manera independiente, lo que contribuye a la transparencia y al sistema democrático en general.
La libertad de elección es el derecho fundamental que permite a las personas tomar decisiones autónomas sobre diversos aspectos de sus vidas, como la educación, el empleo, la religión, el estilo de vida, las relaciones personales y políticas, entre otros aspectos. Este principio es esencial para la autonomía individual y para perseguir los deseos propios. En cuanto a la libertad de asociación, es el derecho que permite a las personas unirse y formar o participar en organizaciones, ya sea con fines políticos, sociales, culturales, religiosos o de otra índole, sin interferencia de las autoridades. Eso incluye la capacidad de reunirse pacíficamente, expresar opiniones y trabajar en conjunto para perseguir intereses comunes, lo que es esencial para la participación ciudadana, la diversidad y el pluralismo en una sociedad totalmente democrática. La libertad de circulación o tránsito es el derecho fundamental que garantiza a las personas la posibilidad de moverse libremente dentro de un país, salir y regresar a este, teniendo en cuenta los canales regulares y legales. Es esencial para la autonomía personal y la participación en la vida social y económica. En cuanto a la libertad económica, es el derecho que garantiza a las personas y empresas la capacidad de tomar decisiones económicas de manera autónoma. Incluye la libertad para producir, intercambiar, consumir y poseer bienes y servicios según su propia preferencia. En cuanto a la libertad financiera, es el derecho de una persona a tomar decisiones financieras de manera autónoma y alcanzar sus metas económicas. Implica tener control sobre los propios ingresos, gastos, ahorros e inversiones, así como la capacidad de generar ingresos más pasivos y mantener un nivel de vida deseado sin depender completamente de un empleo tradicional. En cuanto a la libertad digital, justamente lo que estamos aplicando nosotros al manipular este tipo de herramientas, la libertad digital es el derecho de las personas a acceder, expresar y compartir información en línea, sin restricciones injustas o censura. Incluye la libertad de expresión en Internet y el acceso abierto a la red. También implica proteger los derechos de los usuarios en línea, como la privacidad y la seguridad de los datos frente a posibles abusos. La libertad sexual es el derecho que garantiza a las personas la autonomía sobre sus decisiones y experiencias sexuales sin coerción, discriminación o violencia. Implica la capacidad de expresar y explorar la sexualidad de manera consensuada y respetuosa, así como el acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva. Ojo, cuando hablamos de libertad sexual, no hablamos de hombre, mujer y los grupos LGBTI. Aquí no habla de ninguna manera de esa manera, sino que prácticamente aquí, ¿qué es lo que han hecho? Prácticamente es distorsionar este tipo de libertad. La libertad sexual es el derecho que garantiza a las personas la autonomía sobre sus decisiones y experiencias sexuales, sin coerción, discriminación o violencia. Implica la capacidad de expresar y explorar la sexualidad de manera consensuada y respetuosa, así como el acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, es puntual en este tipo de libertad sexual. En cuanto a la libertad absoluta, es la ausencia total de limitaciones en el ejercicio de un derecho. En la teoría implica la capacidad de actuar sin ningún tipo de restricción, tanto por parte del gobierno como de otros individuos o entidades dentro del Estado. Sin embargo, en la práctica, esta noción puede ser problemática, ya que la convivencia humana generalmente requiere del cumplimiento de ciertas normas que garanticen el bienestar común y prevengan conflictos. Así, los derechos individuales están limitados por los derechos de los demás. Por lo tanto, la libertad absoluta puede ser un ideal aspiracional, pero en realidad las sociedades tienden a equilibrarla con la necesidad de orden y de justicia social. Entonces aquí nosotros hemos visto toda lo que es la clasificación en función de los tipos de libertad que existen, y no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial. Estos están establecidos en derechos internacionales. En cuanto a los ejemplos de libertad en esta última parte de este tema, tenemos organizar una manifestación pacífica en la plaza principal de una ciudad. Esto es libertad de expresión o de pensamiento. Organizar una manifestación, pero con características pacíficas. Ahora, si van a agredir tanto a los bienes públicos como a la policía o a los miembros públicos de seguridad, obviamente ya no se transforma en una manifestación pacífica.
Organizar una manifestación pacífica en una plaza principal de la ciudad, esto es libertad de expresión o de pensamiento. Crear un blog personal para compartir ideas y experiencias, esto es libertad digital. Fundar una organización que promueva la protección del medio ambiente es la libertad de asociación. Ahí puede ir el que le guste y el que esté acorde a ese pensamiento. Escoger un estilo de vida alternativo o una comunidad ecológica es libertad de elección. Viajar por el mundo, libertad de circulación, pese a que determinados países tienen determinadas restricciones en función de visas, lo que está pasando con los Estados Unidos, por ejemplo. No tener un empleo fijo y cubrir las propias necesidades con dinero proveniente de inversiones rentables es libertad financiera. Publicar un artículo en un periódico que critique abiertamente al gobierno, esa es libertad de prensa, siempre y cuando que esta libertad de prensa no agreda o los comentarios emitidos obviamente no sean ofensivos o agredan o dañen los derechos de las personas. Entonces ahí obviamente no se aplica la libertad de prensa. Explorar nuevas creencias espirituales a veces es una libertad de culto. Comprar y vender productos por internet es libertad económica. Y por último, contraer matrimonio con una persona que uno elija independientemente del género es libertad sexual. En cuanto al concepto de libertad política, ¿qué es la libertad política? En política, la libertad se refiere al derecho fundamental de los individuos para tomar decisiones autónomas y participar de la vida pública. Implica la protección de los derechos civiles y políticos, tales como la libertad de expresión, la de libertad de asociación, de prensa, de religión, así como la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos. Entonces, aquí tenemos el concepto de libertad pública, que implica todos los tipos de libertad que hemos visto anteriormente. En el contexto político, la libertad también se relaciona con la democracia y el Estado de Derecho, donde las instituciones gubernamentales están sujetas a la voluntad popular y deben operar dentro de los límites establecidos por la ley. ¿Cuál es la libertad popular? Somos nosotros, la decisión que damos nosotros, el poder que les damos a determinadas autoridades para que administren en nombre del pueblo, en nombre de nosotros. Además, la libertad política implica la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones a través del voto y otras formas de participación, lo que garantiza la rendición de cuentas y la representación adecuada de los intereses de la sociedad en un conjunto. En cuanto al concepto de libertad en filosofía, para dar por terminado esta etapa, a lo largo de la historia se han tomado dos posiciones distintas respecto del concepto de libertad. Para algunos pensadores, la libertad es una problemática de lo interior y la propia voluntad, mientras que para otros es de lo exterior y también de lo social. En el mundo grecolatino, la concepción de libertad apunta a la condición del ciudadano autónomo. Con la llegada del cristianismo se añadió el sentido de la libertad interior. En función de la conversión cristiana, que se relacionaba con la idea de tomar decisiones libres. Esta idea cristiana de libre ejercicio de la propia decisión estaba influida a su vez por la filosofía estoica y helenística. En la Edad Media, la filosofía escolástica retomó el concepto de libertad interior de Aristóteles, quien la asociaba con el libre albedrío, definido como la capacidad de elegir entre diferentes opciones. Más adelante, la filosofía moderna desarrolló un concepto de libertad relacionado con la idea de necesidad. Descartes creía que la libertad era el acto de la voluntad que se dejaba guiar por el entendimiento. Esto se acentuó con la distinción de Spinoza que determina entre la libertad, razón y naturaleza. El empirismo, por su parte, sostuvo que la libertad era una cuestión externa, ya que tenía que ver con la conducta y no con la voluntad interior. En la crítica de la razón pura, durante los años 1781 a 1787, Kant distinguió la libertad de pensamiento y la necesidad causal en el mundo empírico. Sostuvo que en el mundo de la experiencia guiado por la necesidad causal no había posibilidad para la libertad. En cambio, si era enteramente libre del pensamiento, que la podía postular como una exigencia fíctica de la moralidad
para la condición del acto humano. Y aquí tenemos un concepto bastante importante que nosotros tenemos que ver, que es la conducta o el acto humano. A partir de ese, obviamente, se va a desarrollar todo lo que es la libertad. Si nosotros tenemos una conducta en función determinante de que prevé el acto humano, nosotros vamos a tener una conciencia en la cual nosotros vamos a saber discernir lo positivo de lo negativo, el bien del mal. En la actualidad, la noción de libertad se centra en la libertad exterior como un derecho y un modo de conducirse y es fundamental en las políticas constitucionales de la mayoría de los estados y en determinados movimientos ideológicos como el liberalismo alemán y también el marxismo. Esas son las condiciones bastante fundamentales en cuanto a este tema fundamental que es la libertad. ¿Qué es la libertad? Y nosotros hemos ido viendo cómo, cómo confluye la libertad. No es solamente un mero tema en el cual nosotros podemos, basados en esta determinación, hacer lo que nuestra voluntad quiera. Si no tenemos reglas, tenemos determinaciones jurídicas que nosotros tenemos que respetar y en función de esa, obviamente, tenemos que desarrollar todas las actividades dentro de una sociedad para que la sociedad funcione correctamente. Hemos analizado en esta etapa la libertad y finalmente nosotros vamos a ver la independencia que también habíamos visto en nuestro material de apoyo. Ya sabemos qué es la libertad, ahora vamos a ver qué es independencia y para ello también vamos a ir viendo y vamos a ir analizando una serie de características en función de este tema, qué es independencia. Vamos a ver desde un punto de vista conceptual, la independencia nos referimos normalmente a la capacidad de obrar de manera autónoma, es decir, de poder tomar las propias decisiones y velar por la propia existencia sin necesidad de autorías o controles de nadie. Dicho de otro modo, la independencia se traduce en el control de las cosas que son propias y con la toma de decisiones libres sin estar sometidos a arbitrio de terceras personas. Este es un término proveniente del latín, compuesto por las voces in, que significa sin, y dependere, que significa colgar de o someterse a, y que se aplica a muy distintos ámbitos de la vida del ser, del saber, como a antónimo de independencia. En general se trata de un término con connotación positiva que se puede usar a propósito de personas, de instituciones o incluso de naciones enteras y en ámbitos tan diferentes como la vida emocional, la vida política y la vida económica. Entonces ahí hablamos de libertad. Obviamente tenemos independencia psicológica o personal. En cuanto a la independencia psicológica o personal, en psicología y desarrollo personal nos referimos a la independencia para señalar el margen de autonomía de los individuos, esto es su capacidad para tomar sus propias decisiones, emprender sus propios proyectos y en general decidir sobre las propias vidas sin necesidad de la supervisión de nadie. Todos nacemos en un estado de dependencia, tanto física como emocional, ya que estamos desde la edad más temprana sometidos a las decisiones de nuestros padres. Son ellos quienes nos dan de comer, nos visten, nos llevan al colegio, etcétera, etcétera. De nosotros se espera más adelante que vayamos revelándonos de dicha labor, tomando poco a poco nuestras propias decisiones y llevando el timón de nuestras vidas. Entonces ahí ya vamos formando la independencia. Los primeros indicios claros de independencia psicológico-personal se dan en la adolescencia, a menudo bajo la forma de rebeldía. Estamos ávidos de tomar nuestras propias decisiones, incluso antes de tener la capacidad de reflexionar sobre ellas. Pero al iniciar nuestra vida adulta debemos tomar el mando definitivamente y ello implica hacernos responsables de lo que decimos y de nuestro propio bienestar. Cuando hablamos de independencia política, en esta última etapa, la independencia política atañe, como es evidente, a las naciones y a los países. Un país es independiente cuando goza de la soberanía. Soberanía, tenemos un término superlativo sobre su territorio y sobre las actividades sociales, económicas y políticas que en él tienen lugar. Abarca el control territorial mediante las Fuerzas Armadas, el control de la burocracia y sus efectos sobre la vida ciudadana y el poder de decisión respecto a los tratados internacionales que suscribe o no un país.
El clásico ejemplo de naciones no independientes lo constituye las colonias nacionales sometidas al control de una metrópoli extranjera, desde en donde se dictan incluso leyes y se deciden sus gobernantes. Es lo que pasaba, por ejemplo, en la época que los españoles estaban controlando nuestro territorio. Muchas naciones actuales, de hecho, adquirieron su soberanía a través de justamente de guerras de independencia, libradas en contra de imperios coloniales europeos. Por ejemplo, las naciones latinoamericanas se liberaron del control de España a través de una serie de cruentas guerras independentistas iniciadas desde el año 1804 hasta 1811. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo en función de independencia política. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido estos temas bastante fundamentales y puntuales para tratar de diferenciar qué es independencia y qué es libertad. ¿Serán sinónimos, serán antónimos? Nosotros ya hemos ido viendo, hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos vemos en las siguientes clases.